El exorcismo es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos, cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna. Según la creencia religiosa, una persona es víctima de una posesión demoníaca. Está endemoniado o simplemente está poseída cuando un espíritu maligno tomaría el control de su cuerpo. Los signos exteriores de la posesión son casi siempre los mismos. La individualidad se desvanece y surge una distinta, la demoníaca, que dura más o menos tiempo, a modo de un ataque. Este trastorno del comportamiento que se atribuye al apoderamiento del espíritu por uno o más demonios, desde el punto médico se considera un trastorno disociativo de la histeria y se le denomina endemoniaría o demoniomanía. En el Nuevo Testamento hay múltiples menciones a posesiones y exorcismos. En Hechos 19, del 13 al 20, 7 hijos de Sebas intentaban expulsar malos espíritus diciendo: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, yo te ordeno salir, pero no tienen éxito porque los demonios no les reconocieron ninguna autoridad respondiendo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El primer cristiano que inició el estudio de las posesiones demoníacas fue San Hipólito, llamado el punzador por su costumbre de utilizar agujas para encontrar las marcas del demonio, zonas de la piel anestesiadas que en aquel tiempo se atribuían a firmas de Satanás. San Hipólito de Roma fue un escritor de la Iglesia cristiana primitiva. Al parecer fue elegido como el primer antipapa en 217, pero murió reconciliado con la Iglesia en 235 como mártir, por lo que ahora es honrado como un santo. En la Edad Media y en los inicios de la Edad Moderna están documentados casos de supuestos endemoniados que fueron objeto de exorcismos. Los exorcistas y estudiosos del tema creían que las personas endemoniadas presentaban unos síntomas determinados, como poner los ojos en blanco, hablar en lenguas desconocidas por el paciente, la aparición de dermografismos, escrituras del demonio en la piel del paciente, la conducta violenta, desorganizada o inhabitual para el paciente y las convulsiones a las que se añadían la memoria o personalidad borrada, la respiración agónica, la aversión a lo sagrado, la aparición de enfermedades sin causa aparente, el acceso a conocimientos sobre sucesos distantes y ocultos. Hablar, entender lenguas desconocidas por el sujeto, muchas de ellas muertas, que han dejado de existir, los supuestos cambios drásticos en la entonación vocal y en la estructura facial, la aparición repentina de lesiones, arañazos, punciones y diferentes marcas, las cicatrices espontáneas y la fuerza desproporcionada. En el siglo XVII, algunos casos de supuesta posesión demoníaca fueron atribuidos a las prácticas de brujería, realizadas por brujas y sobre todo a brujos. La medicina ha identificado una serie de trastornos psíquicos y neurológicos en los que se manifiestan fuerzas y aspectos desconocidos del psiquismo humano, cuyos síntomas se parecen a lo que las religiones interpretan como signos de posesión demoníaca. Por ejemplo, en 1608, el monje italiano Francesco Maria Guaso, un ferviente creyente en la realidad de la brujería, señalaba que era difícil distinguir los signos indicativos de posesión de los síntomas de algunos trastornos mentales. Por otra parte, el neurólogo francés Jean-Martin Charcot fue el primero en percatarse de la similitud que mostraban los casos de histeria y los de posesión diabólica. Otro síntoma que presentan las personas poseídas son las reiteradas visiones y sentimientos que presentan, tales como sentir que un ente extraño los controla, sentimientos de ahogarse, quemarse, dolor, angustia y visión de entes, personas o espíritus extraños o ya fallecidos y que no son percibidos por los demás. Estos síntomas suelen aparecer en los diferentes tipos de trastornos disociativos, a menudo sobre todo en estratos socioeconómicos bajos o en regiones apartadas de la civilización, y a menudo en cultos cristianos pequeños, sectas. Se confunden los síntomas de la esquizofrenia o los trastornos de ideas delirantes con manifestaciones de posesión demoníaca. El tema de la posesión demoníaca ha sido más explotado por el cine que por la literatura. La película más famosa que aborda ese tema es El exorcista, basada en la novela homónima de William Peter Blatty, quien también escribió el guión de la película.
cuyo trama retrata un caso de posesión demoníaca en el siglo XX. La cinta muestra todas las características que debe reunir una persona para determinar que está poseída: hablar un idioma que desconozca, odiar los símbolos sagrados cristianos, blasfemar, practicar la telequinesis y demostrar una fuerza superior a sus capacidades físicas. Cabe mencionar que el sacerdote, quien además es psiquiatra, es el personaje más escéptico y racional de la película, y durante una buena parte se niega a admitir la posibilidad de una posesión diabólica. El exorcismo de Emily Rose, dirigida por Scott Derrickson en 2005, se basó en el caso real de la joven alemana Anneliese Michel, que murió por desnutrición y deshidratación el 1 de julio de 1976, después de haber sido sometida a varios exorcismos, siendo sus padres y sacerdotes participantes juzgados y condenados por negligencia médica. El rito, película estrenada a principios del 2011, basada en hechos reales sucedidos de un exorcismo realizado en la ciudad de Roma. Líbranos del mal, dirigida también por Scott Derrickson en 2014, se basó en el libro de memorias Cuidado con la noche de Ralph Sarchie, un exoficial de policía de la ciudad de Nueva York que investigó el caso de unos marines retirados que fueron poseídos por entidades demoníacas. The Vatican Tapes, película estrenada en el 2015 que relata el caso de Angela Holmes, una joven estadounidense sospechosa de albergar un espíritu maligno. En general, las personas consideradas como poseídas no son consideradas como malas en sí mismas, ni totalmente responsables de sus acciones, porque la posesión se considera una manipulación involuntaria por parte de un demonio que resulta en un daño a uno mismo o a otros. Por lo tanto, los practicantes consideran el exorcismo más como una cura que como un castigo. Los rituales dominantes suelen tener esto en cuenta, asegurándose de que no haya violencia hacia el poseído o poseída, solo que se les ate si hay potencial de violencia. Un sacerdote solo puede hacer un exorcismo con el consentimiento expreso de su obispo, y solo después de un examen del paciente realizado por médicos y psicólogos, con el fin de determinar que la enfermedad no tiene un origen natural. Un médico también es requerido por la ley canónica a estar presente durante todo el ritual del exorcismo. Los exorcismos se realizan en nombre de Jesucristo. Una práctica similar es la pastoral de liberación. La distinción entre la pastoral de liberación y el exorcismo es que el exorcismo lo realizan sacerdotes con permiso especial de la Iglesia Católica, mientras que la pastoral de la liberación consiste en rezar por las personas que están angustiadas y desean curar las heridas emocionales, incluidas las supuestamente causadas por espíritus malignos. El rito católico para un exorcismo formal llamado exorcismo mayor se encuentra en la sección 11 del ritual romano. Los sacerdotes tienen instrucciones de determinar cuidadosamente que la naturaleza de la condición no es realmente una enfermedad psicológica o física antes de proceder. El exorcista es un sacerdote ordenado. El exorcista recita oraciones según las rúbricas del rito y puede hacer uso de materiales religiosos como íconos sacramentales y reliquias. El exorcista invoca a Dios, específicamente al nombre de Jesucristo, así como a los miembros de la Iglesia Triunfante y el Arcángel Miguel, para que intervengan en el exorcismo. A veces son necesarios varios exorcismos semanales a lo largo de muchos años para expulsar un demonio profundamente arraigado. La oración a San Miguel contra Satanás y los ángeles rebeldes, atribuida al Papa León VIII, es considerada la oración más fuerte de la Iglesia Católica contra los casos de posesión diabólica. El Santo Rosario también tiene un poder exorcizante e intercesor. Catecismo de la Iglesia Católica 1673. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne solo puede ser practicado por un obispo o un sacerdote con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del demonio gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenecen a la ciencia médica.
Por tanto, es importante asegurarse antes de celebrar el exorcismo de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Principales criterios para el correcto discernimiento de la posesión diabólica según el nuevo ritual. Habiendo sido descartada una anomalía psíquica, suelen considerarse signos de posesión diabólica la aversión al aprobado por el Sumo Pontífice en enero de 1999, aduciendo que el antiguo ritual tiene siglos de comprobada eficacia. De las señales y efectos de que se conoce que alguno está poseído por el demonio o hechizado por Benito Remigio Noirens, presbítero de la Sagrada Religión de los Clérigos Regulares Menores, práctica de exorcistas y ministros de la Iglesia. Muchas señales de los energúmenos y hechizados simbolizan con las enfermedades naturales, y así el demonio muchas veces se aprovecha de ellas para mejor encubrir su maldad y para que las criaturas por el grande trabajo y dolor caigan en algún despecho y aborrecimiento de Dios. Y así el exorcista no debe dar luego crédito a lo que le dicta su juicio, ni tampoco a lo que dice el enfermo, sino que debe tontear bien este negocio y consultarle con los sabios, así médicos como teólogos, y si hallare que la enfermedad se origina de humores pecantes y que solamente procede de causa natural, le remita las reglas de la medicina. La Iglesia prohíbe expresamente hacer actos de ouija, espiritismo, adivinación, hechicería, pues en algunos casos puede atraer al maligno y poseer a algunos de los participantes. Hay 6 causas principales por las que se producen las posesiones demoníacas. Primero, la participación en ritos satánicos. Segundo, la consagración de un niño al demonio por parte de sus padres. Tercero, un pacto con Satanás para rendirle culto a cambio de bienes materiales. Cuarto, los maleficios. Quinto, prácticas de allanamiento de espíritus tipo Ouija u otros medios de adivinación, lo que implica el riesgo de que el enemigo posea a la persona. Sexto, la blasfemia continuada. Toda la Iglesia pasada, presente y futura tiene la tarea de un exorcista para desterrar el pecado, el mal, la injusticia, la muerte espiritual, el diablo de la vida de la humanidad. Tanto la curación como el exorcismo se realizan a través de la oración, que surge de la fe en Dios y del amor al hombre. Todas las oraciones de curación y exorcismo compuestas por los padres de la Iglesia en uso desde el siglo III comienzan con la declaración solemne en tu nombre, Señor. El mal de ojos, según la cual quienes albergan intensos celos y envidia hacia otros pueden causarles daño, algo parecido a una maldición, y están en efecto endemoniadamente poseídos por estas emociones negativas. Esta creencia tiene probablemente sus raíces en el paganismo precristiano, y aunque la Iglesia rechaza la idea de que el mal de ojo pueda tener tal poder, reconoce que el fenómeno es moral y espiritualmente indeseable y por tanto objeto de exorcismo.